Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. Te doy las gracias por estar en este canal y en esta clase te voy a estar enseñando la plataforma CoinMarketCap. Pero primero te hago una invitación. Si no te has suscrito al canal, debajo del video encuentras el botón suscribirse. Recuerda, es totalmente gratis. Apóyame con un like si es de tu interés este contenido. De esa forma podré llegar a más personas y continuar con este tipo de proyectos. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, déjamela en la caja de comentarios. Vamos a ver esta plataforma. Es un sitio web de seguimiento de precios y es uno de los más reconocidos del mundo para criptoactivos. Su misión es hacer que las criptomonedas sean eficientes y fáciles de descubrir a nivel mundial, porque ustedes y yo sabemos que son miles de proyectos los que hay, pero con esta plataforma vamos a poder verificar varias de la información de ese proyecto. Ha crecido rápidamente hasta convertirse en la fuente más confiable que tienen no solo usuarios del común como tú y como yo, sino también los institucionales y otros medios para comparar los miles de criptoactivos que hay en la red. En abril del 2020, esta compañía fue adquirida por Binance Capital. Para los que no conocen Binance, esta es una compañía global de la blockchain detrás del intercambio de los criptoactivos digitales más grandes del mundo. Y esta compañía se mide por volumen de operaciones y por usuarios. Nosotros la vamos a estar utilizando para nuestras diferentes operaciones. CoinMarketCap representa firmemente los valores y nos brinda una información precisa, oportuna e imparcial. Por eso es una de las plataformas más utilizadas, reitero, a nivel mundial. Desde su adquisición por Binance a principios del 2020, CoinMarketCap continúa operando, pero independientemente de su empresa. Nosotros en esta plataforma vamos a encontrar varios proyectos, por no decir todos los que hay, y de ahí la importancia en que tú ingreses a cada proyecto y puedas verificar, porque varios de los proyectos la verdad es que no terminan de desarrollarse y pueden haber momentos donde si el proyecto no tiene la efectividad, este proyecto queda en stand-by y puedes perder tu dinero. Vamos a ver en nuestro navegador, buscamos CoinMarketCap, ingresamos a esta primera opción, coinmarketcap.com. Acá tendremos la posibilidad también de cambiar de idioma. En este menú encontramos las criptomonedas, los diferentes exchanges. Acá es donde se realiza el intercambio de criptomonedas. Podemos encontrar los Decentralized Exchange. Estos son los intercambios descentralizados. También encontramos opciones para los Non-Fungible Tokens. Acá estamos viendo el top de las criptomonedas según su capitalización. Es un top 100. Y en primer lugar encontramos el Bitcoin con un valor de $43.079. Vemos que ha tenido un descenso en las últimas 24 horas del 7%. De igual forma, en los 7 días de la semana, acá encontramos su capitalización. Esto es lo más importante y en lo que tenemos que estar mirando constantemente cuando deseamos ingresar a un proyecto, su capitalización. Esto es lo que demanda si el proyecto lo están adquiriendo varios usuarios, de igual forma los institucionales. Acá estamos viendo el volumen de mercado en las últimas 24 horas. Encontramos la cantidad de criptoactivo que hay en el mercado en este momento girando: 18.921.131 Bitcoin. Recuerden que Bitcoin
solo se puede llegar hasta 21 millones. De ahí no puede pasar. Así lo especificó Satoshi Nakamoto en su wallpaper. Ahorita vamos a ver un poco de qué les hablo. Acá estamos viendo la gráfica de los últimos 7 días. De igual forma así con todos los proyectos. Con Ethereum, Ether, vemos su valor. Y algo importante que quiero resaltar acá. Si el Bitcoin cae, el resto de las altcoins también caerán. Algunas, estos ustedes saben que son las stablecoin, otra subcategoría, se mantiene en $1, pero por lo general vemos que los proyectos caen hasta un 11% y hasta más, dependiendo cada proyecto. Ustedes pueden verificar, en este momento está en una zona de acumulación. Por tal motivo el precio se encuentra tan bajo. Si ustedes quieren investigar más sobre un proyecto y quieren salirse de este top 100, pues ustedes lo que tienen que hacer es ingresar al proyecto. Vamos a hacer este ejemplo con Bitcoin para que sea más fácil para entenderlo. Acá podemos encontrar el wallpaper. Si lo quieren leer, el que expidió Satoshi Nakamoto. Ustedes, si quieren conocer más, también pueden ingresar a su plataforma bitcoin.org. Pueden ver su código abierto, porque este código de las criptomonedas es un código abierto. Si desean ingresar a la comunidad, acá estamos viendo lo que les explicaba del SHA-256. Este es el hash que utiliza para su encriptación. Acá estamos viendo nuevamente su capitalización, su valor. Estamos viendo el volumen, estamos viendo la cantidad de monedas. Esto era lo que les mostraba anteriormente. Acá, si continuamos, encontramos una gráfica. Acá estamos en la zona de acumulación. También estamos viendo el precio del día, pero también lo que ha llegado a alcanzar el precio más bajo y el precio más alto en las últimas 24 horas. Acá encontramos el ranking en el mercado. Lo encontramos como número 1. Acá vemos el precio en dólares de Estados Unidos. Acá nos habla un poco sobre el proyecto. Acá encontramos las diferentes markets donde podemos intercambiar estas criptomonedas. Acá, como estamos en Bitcoin, pues nos aparecen los diferentes mercados donde podemos realizar estos intercambios, pero en las otras criptomonedas puede ser que no tengan las opciones que ves acá. En primer lugar, encontramos a Binance. Acá, para los que desean hacer un trading spot en perpetuos o en futuros, recuerda que acá son contratos, futuros son contratos, spot es el trading tradicional que hacemos, es un trading clásico. Eso lo vamos a ver más adelante. Acá también encontramos, si quieres ver algunas noticias, y esto sería lo más importante que podríamos encontrar dentro de este criptoactivo. Vamos a ver que acá en los exchanges, si vamos a los decentralized exchanges, encontramos el top de los exchanges para el intercambio de las criptomonedas.
Uniswap es muy conocido. Y acá encontramos gran multitud de Decentralized Exchange. Ya sería que tú ingresaras a cada uno de ellos. Acá encontramos su plataforma, encontramos su blog, el chat para seguir en Twitter, para ingresar al exchange. Y esto sería lo más importante que podríamos encontrar acá en este CoinMarketCap, pero también puedes descargarlo en tu dispositivo móvil para que así puedas estar pendiente del precio de cada criptomoneda que adquieras, y cuando realices el trading va a ser más factible para ti porque ya sabes en dónde ingresar y en qué momento salir. Aunque vamos a estar creando órdenes que se disparen de forma automática para que sea más factible para cada uno de nosotros y no estar pendientes todo el día de los diferentes gráficos. Recuerda, suscríbete al canal si no lo estás, es totalmente gratis. Apóyame con un like. Te espero en la próxima clase, y si te has perdido la clase anterior, te la estaré dejando acá en la pantalla final. Que tengas un excelente día. Gracias.